el esfuerzo que yo he puesto, o las energías que he dejado a disposición de esta obra poética que se llama Amor en Braille 2, es principalmente el descubrimiento de una realidad social particular, muchas veces dura y muchas veces invisibilizada por las políticas públicas o invisibilizada por la ciudadanía en general, o invisibilizada, bien digo, por la responsabilidad social que tenemos cada uno de nosotros con nuestros pares. En ese sentido, y para poner un antecedente, ojalá significativo y que tenga un impacto en la forma de pensar y en la conciencia de las personas, he querido publicar el libro Amor en Braille 2, que recopila mis poemas y los presenta en lenguaje visual y lenguaje braille, de tal manera que tanto las personas que ven y las personas que no ven, bien digo, puedan entender que hay una forma distinta de enfrentar la realidad y que tiene que ver con la incapacidad de poder ver. Entonces, de esa manera, podemos establecer un antecedente y un llamado a la conciencia y un llamado de atención a nuestro ejercicio ciudadano. Esos son los motivos que me han inspirado para poder materializar Amor en Braille y Amor en Braille 2, que son 2 libros de poesía en braille que están disponibles desde el año 2014 para las poblaciones o las personas ciegas y el público en general en la región de Atacama. ¿Cómo crees tú que va a recibir la persona con discapacidad visual cómo va a ser la impresión de él cuando reciba el libro? ¿Qué consejo le das tú para que la persona cuando lo tenga en sus manos, cómo debería apreciarlo, cómo debería leerlo, cómo debería quererlo? Uno de los temas que me han presentado muchas personas que son ciegos y que pertenecen a grupos organizados es la escasa literatura y bibliografía en general que está disponible para ellos. Por lo tanto, ellos valoran mucho la posibilidad de tener un libro en braille, y más aún cuando es un libro de poesía y no es un libro técnico que dice relación con una disciplina o con el conocimiento. Por lo tanto, la forma que han reaccionado algunas personas que han conocido el primer libro de poesía en braille que publiqué ha sido muy positivo, bien digo, lo atesoran, lo valoran, y justamente a pedido de estas personas yo seguí trabajando en la temática y obtuve la posibilidad de escribir y publicar Amor en Braille 2. Los consejos que yo podría dar en relación a cómo manipular el libro y cómo darle un valor dentro de sus objetos personales y familiares es justamente cuidar un libro que en un formato físico que es distinto, que es más vulnerable y de más cuidado que un libro habitual, porque trabaja con el relieve y trabaja con el volumen. Y sin duda es un libro de consulta frecuente, por lo tanto el nivel de manipulación puede ser alto. En ese sentido, las personas que no ven o que han tenido la posibilidad de conocer algo de la vida a través del braille en su realidad de discapacidad, ellos ya tienen la manera y la forma de poder atesorar y utilizar este tipo de texto. No así las personas que, por no tener la necesidad de leer en braille, tal vez pudieran significarlo de una manera distinta. Por eso es importante hablar de la temática, posicionarlo desde cosas tan cotidianas, de cómo enfrentar un texto en este formato y cómo valorarlo desde la significancia a través de los conceptos que el libro registra y mantiene, como la poesía y como las necesidades de comunicarnos con la realidad a través del lenguaje literario. Hablando de atesorar el libro, ¿cuál crees tú que es el valor de la poesía en sí, o sea, del contenido para la sociedad? ¿Cómo crees tú que es una sociedad si no existiera la poesía? La poesía es un lenguaje artístico y el arte es una forma particular y especial de entender y relacionarse con la realidad. Muchos de los lenguajes artísticos y las habilidades para la expresión artística y la apreciación del arte generan contribuciones a otro aspecto de la intelectualidad y de la convivencia humana. Por lo tanto, la poesía es una herramienta muy potente para poder relacionarnos con las personas y expresar nuestras emociones, darnos a entender y también entender lo que viven otras personas.
En ese sentido, fortalece los vínculos significativos entre las personas a través del lenguaje literario. Las figuras literarias y la poesía en sí dan la posibilidad a que las personas construyan realidades paralelas, realidades significativas a través de la escritura, con los códigos propios de lo que es la poesía, inspira a las personas y rescata a las personas algunos valores fundamentales como la solidaridad, el amor, la fraternidad, la convivencia, etc. Rescatar una experiencia significativa que he tenido respecto de las personas con discapacidad visual. Una persona que ha llegado a este mundo, voy a decir, con sus facultades en regla y con la capacidad de la visión, y que la pierda repentinamente, sin duda, es un impacto crucial en su proyecto de vida. Esas situaciones yo las he podido conocer. También situaciones de personas que de manera congénita no han tenido la posibilidad de ver. Por lo tanto, lo que puede significar para una persona la realidad de no tener la visión y no saber lo que significan los colores o la luz, o que le quiten la luz repentinamente por alguna enfermedad o algún accidente, sin duda, bien digo, es una dura realidad. Y la oportunidad que tenemos nosotros, que en fortuna no tenemos estas dificultades, poder vincularnos con estos aspectos de la realidad de otras personas y poder contribuir para una ciudadanía más justa, más equitativa. Ese es un aspecto interesante y que he tratado de trabajar a través de la poesía que he dedicado en formato braille a las personas que no ven. Sin duda, el desafío social que tenemos respecto a las personas con discapacidad visual sería bastante interesante de poder valorar. No sabemos en este minuto cuántos ciegos hay en Chile, ni mucho menos cuántos hay en nuestro contexto más cercano. Desde el Ministerio de Educación, y gracias a la posibilidad que tengo de ser funcionario del Ministerio de Educación, hemos podido valorar de alguna manera más precisa la situación de la discapacidad visual en contextos educativos y poder generar algunos apoyos. Medio millón de personas ciegas en Chile y probablemente 70.000, 80.000 personas podrían leer braille. En ese sentido, nos podemos dar cuenta de la gran brecha de oportunidad que tenemos para aportar en la discapacidad visual y el acceso o abrir acceso a estas personas a la cultura escrita. Cualquier tipo de cultura escrita y en mi caso la poesía. Sería importante también o interesante de relevar cómo la política educativa ha debido enfrentar la discapacidad visual en el aula. Cómo es interesante que los profesores se abran a la inclusión y puedan establecer desafíos pedagógicos también en torno a la diversidad de discapacidades visuales y la diversidad en general. Podríamos mencionar muchos instrumentos y estrategias y iniciativas que están desde la política pública para el tema de la discapacidad en general y la diversidad, pero estas nunca se van a materializar y van a entregarnos una satisfacción, sino en la medida que cada persona entendamos nuestro rol y nuestra posición en la sociedad y podamos establecer una manera personal y colectiva de poder aportar a los desafíos que tenemos en inclusión. Historias. Autor Jerovan Castro Porto. Las historias son como las sonrisas, muchas, delicadas, sonoras, atractivas, intensas, con lágrimas, irónicas, malvadas, inocentes y de amor. Las historias son tantas como las vidas, diversas como la creatividad, química como el ánimo, increíbles como las vidas e inminentes como la muerte.
Las historias están en todas partes, escondidas bajo las piedras, en una migaja del bolsillo de un niño, en la cima que apunta el sol, en el agua quieta que lava la luna, en tu boca como la quieres contar o en tus oídos como la quieres escuchar. Las historias tienen un principio y un final, con sabor a azúcar, a río o a mar. Tu historia la escribes tú. Le pones ambrosía o hierba amarga. La acabas o te acaba. Si no las cuentas, otros lo harán por ti.